mis hermanos y amigos, muy buenas noches, que el Señor me los continúe bendiciendo. Estamos ya conectados para dar la segunda clase. Nuestra segunda clase está en el canal de YouTube de la clase de la profe. Estamos trabajando con canto para luego dar lo que serían instrumentos complementarios, porque lo básico para poder estudiar y trabajar la voz independientemente de poder ir a una escuela o de estar con un maestro, es que tengas con el tiempo, después de unos 3 meses, 4 meses, estudiar un instrumento para que puedas guiarte o dirigirte. Hay personas que les toma un poco más de tiempo porque eso depende de las capacidades cerebrales y de la humanidad de cada quien. Entonces, hay personas que les cuesta 6 meses, por ejemplo, 1 año o hasta 2 años. Primero se concentran en una línea, como por ejemplo canto, y luego de 1 año, 2 años pueden coger el instrumento complementario. Yo siempre recomiendo, si quieres cantar, dedícate a canto, y luego de eso vamos a ir viendo instrumentos complementarios para que te puedas ayudar con los vocalizos y con el resto de ejercicios que vas a necesitar poner en práctica. Hoy voy a hacer una retroalimentación. Recordemos que estamos trabajando con 2 métodos. El uno se llama la teoría de Dannhauser, que es un instrumento, es un método muy antiguo, pero es muy básico y muy bueno. Digamos que es lo más completo que puedes tener en lo que es melodía, en lo que es armonía, en lo que es acordes y todas las cosas que vas a necesitar aprender para más adelante. También les dije que teníamos un método que yo había hecho personalmente, lo diseñé a fin de ponerlo más concentrado, como que lo más resumido, para que los estudiantes puedan tener más comodidad y más facilidad. En este es de donde estoy extrayendo lo que les estoy compartiendo a través de este canal, para que ustedes aprendan el uso correcto o adecuado del instrumento vocal. La semana pasada la clase se llamaba Conociendo mi instrumento vocal. Sin duda, muchos de ustedes, los que van a ver este video, no lo sabían, lo que estábamos compartiendo ahora. La intención de nosotros es compartirles gratuitamente estas enseñanzas para que ustedes también las puedan compartir. Y si de alguna forma desean tomar con más profundidad, con más una supervisión, porque siempre todo cantante o todo persona que emite sonidos, que trabaja, el cual su instrumento principal es la voz, necesita supervisión de un profesor, de una persona profesional, tanto como cuando usted se va a un médico. Bueno, no voy a alargar más el palabrerío, y hoy vamos a hablar acerca de, la retroalimentación, ¿no es cierto? Habíamos visto 3 ejercicios importantes, básicos, para poder ir adecuando a la voz a hacer lo que usted quiere que haga. Si usted es un predicador, si usted es un legista, si usted es un orador, si usted es un cantante, un artista, un salmista, estos ejercicios le van a servir a usted. Así que se los recomiendo. Entonces, la semana pasada habíamos visto cosas muy importantes, como que las 3 cosas, las 3 partes más importantes del cuerpo donde reposa el órgano vocal, de lo cual está formado el órgano vocal. O sea, es necesario conocer que está en una pequeña cavidad, pero que compone toda la parte integral, desde la cabeza hasta el vientre bajo. Y vimos los métodos que usted va a necesitar utilizar para no dañarse a sí mismo en el momento en que usted va a emitir sus sonidos vocales, o que va a hacer uso de su instrumento vocal. Entonces, habíamos hablado de los ejercicios de las respiraciones adecuadas y las respiraciones inadecuadas. Entonces, espero que usted los haya puesto en práctica esta semana y que le haya ido súper bien. Hoy vamos a ver algo diferente y que va en la línea, y dice: los peligros de una mala adecuación resonadora. Sí, hay peligro. Usted somete a su voz a un peligro a veces indefinido si no hace lo que la enseñanza dice. La enseñanza dice que muchas veces la voz que nosotros emitimos, tal como nosotros la emitimos, y si a nosotros nos agrada esa voz, no siempre esa es la emisión correcta que estamos llevando. Dice que es probable
casi el más del 50%, que cuando nosotros estamos emitiendo la voz de una manera, así como suspendiendo sonidos, alargando notas, aplastando o achatando los sonidos, a veces es inconsciente. Esa es una muy mala forma, una forma inadecuada de utilizar la voz. También dice esta parte de la enseñanza que cuando usted y yo nos dedicamos a simplemente repetir los sonidos como los escuchamos de otra persona o imitamos una voz de otra persona, estamos poniendo en un peligro total nuestra voz. Así que dos cosas importantes: siempre trate de buscar una persona, un maestro o una maestra que le ayude a comprobar que si la voz que usted está emitiendo es una voz natural y correcta. Hay voces naturales incorrectas. La voz natural incorrecta es una voz que no tiene absolutamente ningún sentido o capacidad o conocimiento de que está siendo bien emitida. Entonces, cuando vemos lo segundo, lo de que imitamos, por ejemplo, hay imitaciones que a veces hacemos a diferentes artistas o a diferentes cantantes, y este tipo de imitaciones, este tipo de cosas o de ejercicios de la voz dañan a la voz, son perjudiciales para la voz, así que no es recomendable, es un peligro extremo. Entonces es mejor, las dos recomendaciones que le digo: no imite a nadie, y dos, no confíe en que la emisión de su voz, como usted la oye, es la más adecuada, porque no siempre es así. Ok, ahora, existen dos tipos de afinaciones. Hoy te voy a dar algo ya musical. Hemos visto parte técnica desde la primera clase hasta aquí, pero hoy te voy a dar algo musical porque es necesario. Dos tipos de afinaciones. Dos tipos de afinaciones, por lo tanto, dos tipos de desafinaciones. Viene a ser lo mismo, es complemento. El primer tipo de la afinación es la afinación congénita, cuando tú naciste con una voz ya afinada. Eso se llama don. Cuando tú no naciste con una voz ya afinada, cuando tú no lo tienes de nacimiento y lo haces en el camino, eso se llama afinación creada, es decir, tú la has estudiado la afinación, la tienes allí, pero eso no se llama don, eso se llama talento. Cuando el don se convierte en talento, casi se perfecciona la voz, pero cuando simplemente es un talento, ese talento es un poco limitado. Por eso algunos simplemente lo que hacen es no utilizarlo o no desarrollarlo y lo dejan por ahí. Y existen personas que ya cuando llegan a la mayoría de edad se dan cuenta de que han tenido más o menos por allí ese recurso y que lo quieren utilizar, y a veces es un poco complicado. Yo siempre digo que a mi parecer es mejor trabajar con personas que están con su voz en cero, desde cero, es decir, que nunca se han preparado, a enseñarle a personas que ya han tenido escuela pero traen malas adecuaciones. No todos los profesores enseñan correctamente el uso ni la emisión de la voz, ni el uso ni la emisión de la técnica. No todos los profesores conocen la técnica adecuada. Por ejemplo, tenemos unas técnicas que muchos estudiantes e incluso maestros estuvieron viendo de un programa muy famoso que mis hijos también lo veían, y este se llamaba Glee. Ellos no se dieron cuenta de que esto era solo un programa, y habían cosas, ejercicios que ellos hacían que era como una payasada, simplemente era para poner una cereza en un pastel, o sea, era simplemente una jugarreta. Entonces muchos tomaron técnicas entre comillas de ahí, creyendo que eran técnicas verdaderas, y no es así. La técnica en sí es una sola. Según esa técnica se va desarrollando tu don o tu talento si tú lo vas empleando correctamente en el tiempo adecuado. Así que no te confíes que no todo lo que brilla es oro. Entonces espero que con esto también pueda estar contribuyéndote, porque pues hay ejercicios que hacen inadecuadamente, ejercicios que no son correctos, que lo que hacen es estropear tu voz, estropear tus adenoides y tus amígdalas, que necesitan principalmente en el momento que vas a hacer el uso de tu voz estar
relajadas. Una de las teorías de la técnica del canto y del habla dice que cuando tú empiezas a emitir todas estas respiraciones que te enseñé la semana pasada, la base es que tú tienes que estar en un proceso de relajación. Les dije también que iba a enseñarles sobre las posiciones corporales, sobre las posiciones vocales y faciales. En este caso, hoy solo vamos a hablar de las posiciones corporales. ¿Por qué? Porque para tener una relajación adecuada debemos tener una posición corporal adecuada también. Esta consiste en que tú te pones de pie y dejas tus piernas semiabiertas. Y con tus piernas semiabiertas, tus hombros deben estar caídos totalmente hacia atrás, tu columna debe estar recta, tu mentón debe estar ni hacia arriba ni hacia abajo. Recuerda, ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Por qué no hacia arriba? Porque si te das cuenta, solo hablando se dificulta la salida de la voz y esa salida de voz es uso inadecuado. Si la bajas también hay una presión que hace que la voz salga con un sonido diferente. La tráquea está rozando con la faringe y eso evita que el sonido sea liberado. La técnica dice que es que tu mentón debe estar recto como mirando a una persona de tu misma estatura, ni mucho más alta ni demasiado más baja. Es por eso que es incorrecto cuando tú emites sonidos agudos o bajos, estar alzando mucho el cuello. Es un poquito que tienes que alzar para liberar el sonido, pero siempre confiando en que estás trabajando con una técnica de diafragma. Entonces, la posición corporal viene a ser la siguiente. Te pones de pie, piernas semiabiertas, ¿sí? Posición corporal. 1. Hombros caídos hacia atrás, espalda recta, totalmente suavizando esta parte. El mentón como mirando a una persona de tu misma estatura y relajándote. Dice la teoría incluso que tu máscara facial o tu rostro debe de estar como si tuvieras sueño. ¿Ok? Así es como empiezas a emitir los primeros ejercicios. La respiración de oxigenación. La respiración de oxigenación. Otra vez la respiración de oxigenación. Inflas todo. Y una vez cumplido el tiempo de la respiración de oxigenación, empiezas con la respiración diafragmática, que es esta. Y cuentas. 1, 2, 3, 4, 5. Y botas. Repetimos el ejercicio. 1, 2 y 3. Y 1, 2, 3, 4, 5 y botas. Cada que botas el aire, tu aire que está comprimido aquí en el diafragma debe ser atrapado con una presión muy fuerte. Es decir, en el momento en que este aire sale por aquí, este de aquí sostiene al que sale de aquí. Es decir, no se sale directamente por la boca, sino que hace presión. Esta presión representa a una potencia. Esta presión es la que le da potencia a la voz. Esta presión más la posición corporal adecuada te ayudan a sacar mejores sonidos, más calidad, más potencia, más fuerza. Incluso te ayuda a comprimir, a echar hacia afuera y extraer, a comprimir tu voz. Tienes que aprender con el tiempo a comprimir tu propia voz. Muy bien. ¿Cómo puedes, maestra, pero cómo puedo hacerlo si suponiendo yo estoy con una pierna zafada o estoy usando muletas, tuve un accidente y no puedo estar de pie? Cierto. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a tomar una silla y vas a estirar tus piernas. Vas a estirar tus piernas y vas a liberar todo esto. Y vas a hacer el mismo ejercicio. Tal como te lo enseñé de pie, lo puedes hacer así.
También lo puedes hacer recostado en una zona dura, una zona donde puedas mantener tu espalda recta, ¿ok? Entonces, como estábamos hablando de las posiciones corporales y tengo que decirte todos los detalles de ella, ahora en la posición corporal 1, como uno se cansa, y es normal que te canses, ¿verdad? Tienes que aprender a hacer las 3 posiciones corporales. La 1 es piernas semiabiertas, hombros caídos hacia atrás, la espalda recta, el mentón como mirando a una persona de tu misma estatura, y pues ahí empiezas a emitir los ejercicios. Pero ¿qué pasa cuando se cansan tus rodillas y tus tobillos? Empiezas a cambiar la posición, y la posición 2 es igual a la posición 3. ¿Qué es lo que hacemos? Haces un pie hacia adelante con el peso de tu cuerpo totalmente hacia adelante. Esa es la posición 2. Y la posición 3 es la misma, sino que haces el peso del cuerpo hacia atrás. Esto te sirve para poder mantener la relajación total del cuerpo y que puedas hacer tranquilamente y con una posición relajada los ejercicios correspondientes. Muy bien, hemos aprendido las 3 posiciones corporales y lo básico, no te olvides, espalda recta, hombros caídos hacia atrás, mentón como si estuvieras mirando a una persona de tu misma estatura, y empieza a emitir los ejercicios de la respiración. La respiración que yo te enseñé la semana pasada, te enseñé que para poder nosotros emitir mejor los sonidos era la más adecuada, la respiración diafragmática. Muy bien, perdón. Entonces, para que tú puedas ir fortaleciendo el músculo diafragmático, te di los tiempos de espacio necesarios, pero hoy te voy a dar otro secreto. Uno de ellos, empezábamos contando 5, ¿verdad? 2, tienes que, aparte de contar 5, ¿sí?, no presionar el cuello, no apretar el mentón, no apretar los dientes, ni tampoco apretar las muelas. Toda gesticulación facial o toda gesticulación de aquí del cuello es perjudicial para la voz. Recuerda que empezamos esta clase después de la retroalimentación con los peligros de una mala adecuación. Cuando tú aprietas las muelas, aprietas los dientes y estás ejecutando la respiración, esto hace que las cuerdas vocales estén presionadas, estén apretadas, estén tensionadas. En el momento en que se gesticula en el rostro, en la boca, en el cuello, las cuerdas vocales también gesticulan, y eso impide que la voz emita los sonidos correctamente. Por eso es que van de la mano con la relajación. La relajación no solamente es facial, recuerda, también es del cuerpo. Y recuerda, como si tuvieras sueño. ¿Ok? Bueno, espero que le saques mucho el partido a esto, que lo practiques mucho. Recuerda los ejercicios que te mandé para el diario y los ejercicios para 2 veces por semana. Después de que terminemos con una gran parte de esta teoría, vamos a empezar a trabajar ya con un piano cómo son los ejercicios que tú vas a necesitar. Algunos me dirán, pero profe, lo que pasa es que yo no resisto, yo me ahogo, ¿qué hago para resistir? Bueno, mientras más respires con el diafragma, más probabilidades tienes de resistir. Ahora, cuando ya tú estás aplicando esto, por ejemplo, si tú respiras con el diafragma y yo empiezo a hablar, estoy hablando con el diafragma, estoy ejecutando, estoy poniendo en práctica. Pero usted debe decir, maestra, pero ¿cómo usted puede hablar? Yo no puedo hablar, la voz se me corta y todo lo demás. Sencillo, simplemente empiece con el conteo. Habíamos dicho que 5, pero esto tiene que aumentar. Luego usted tendrá que contar hasta 10, luego tendrá que contar hasta 20, luego tendrá que contar hasta 30. Y si no me cree, vamos a comprobarlo. Respiramos. Y digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a botar el aire. Ese aire que usted bota, ese aire es su voz. El ejercicio hace que ese aire represente a su voz. No se olvide, ese aire que usted bota, ese aire es su voz. Por ejemplo, voy a emitir ahora un sonido cantado. And I will always love you. Estoy emitiendo el sonido sin soltar el aire que les dije que sirve como potencia desde el diafragma. Ahora, usted retiene el aire de aquí, pero trabaja con un aire rotativo de aquí de su boca. Es decir, retiene el aire y trabaja con un aire rotativo de su boca. Es decir, usted no puede desparramar el aire que está aquí en su boca. No lo puede desparramar, porque si usted lo desparrama, entonces los sonidos que usted va a emitir van a salir flojos, van a salir aguados, caídos de la afinación en las partes finales. ¿Sí? Si usted respira con el diafragma y sigo hablando, por ejemplo, yo no dejo que todo ese aire se vaya, no dejo que se suelte. Eso hace que mi diafragma se fortalezca mucho más y que los sonidos salgan con más claridad y con mayor sonoridad. Entonces, pero maestra, yo me canso, me duele la cabeza. Bueno, sinónimo de que lo estás haciendo bien es un dolorcito de cabeza, por ahí de repente te da un mareo y en la parte de la cavidad del diafragma, que es la parte del estómago alto, te va a dar un pequeño dolor porque es un músculo. Recuerda, tienes que seguir las recomendaciones al pie de la letra. Si tú haces los ejercicios con el estómago lleno, te puede dar un calambre, te da reflujo, puedes hasta vomitar. Ten mucho cuidado con la aplicación. Esta aplicación es muy seria. Muchas otras personas aprenden, pero no lo aplican. Lo importante es que aprendas y que lo apliques. Recuerda, estas clases son gratuitas. No te estoy cobrando un centavo, lo único que necesito es que lo hagas correctamente. Si quieres más detalles, si en algo se me escapó algo, pues yo te lo puedo contestar al número que ya te he dicho y que te lo voy a decir cada semana por si acaso necesitas una mejor explicación. Hay cosas que a veces se nos van las ideas, porque la verdad, con toda sinceridad, mi anhelo es enseñarte lo que he aprendido bien. Una de las cosas que mi padre me enseñó de toda la vida es: cuando vayas a hacer algo, hazlo bien, hazlo completo, de principio a fin. Si lo vas a dejar a medio talle, mejor no lo hagas. Si lo vas a hacer mal, mejor no lo hagas. Esto quiere decir que tengo que esforzarme, que tienes que esforzarte, que tenemos que esforzarnos por hacer las cosas correctamente. Y qué bonito que puedas aplicarlo esto a la música, al canto. Entonces, como te dije, pues una mala adecuación resonadora de nuestra voz es perjudicial para nuestras cuerdas. Ahora, otra cosa que perjudica también a la voz, cuando entonamos canciones en tonos que no son correspondientes a nuestro registro o a nuestro color. Ojo, ¿por qué diferencio registro de color? Porque hay colores de voz que con el tiempo pueden expandir sus registros. Hay tonos que pueden expandir sus registros. Es decir, a veces, si usted tiene, por ejemplo, una voz de un rango contralto, de un rango mezzo-soprano, de un rango soprano, son tres voces que se utilizan en las escalas de voces, ¿no es cierto? Primero está el contralto, luego está el mezzo-soprano y luego está el soprano.
En el contralto, normalmente por el color de la voz del contralto, siempre se puede llegar a expandir una voz hasta llegar a un soprano. Recuerde, pero si usted tiene una mala emisión de los sonidos de este contralto, si usted está cantando canciones que están más abajo de su tesitura o de su registro, esto es perjudicial, muy perjudicial. Luego viene el rango de voz medio, que es el mezzosoprano, que se llama medio, por eso es meso, porque es voz media. Esta voz, normalmente el color de esta voz es un color oscuro, muchas veces es hasta pastosito. Y ese color, ese rango, esos colores no le permite crecer más hacia arriba, sino solo mantenerse en el medio. Incluso se le hace complicado llegar a los tonos más bajos. Por eso se mantiene en una escala solo media. Ya lo vamos a ver más adelante y lo vamos a definir en un piano. Luego viene el tercer rango, que es el rango del soprano. El soprano, bueno, es la voz más completa. Como podemos ver, esta pues si está arriba, es de por hecho y por sentado que de ley puede hacer la voz de contralto, la mezzo y la sobreaguda. La sobreaguda, es decir, este soprano puede llegar a los registros tan pero tan altos que de ahí sale la famosa o no sé si mal o bien llamada la técnica de cabeza. Se han subdividido en tres las técnicas, se dice técnica nasal, técnica de cabeza o técnica de garganta, pero está mal aplicada la enseñanza. No existen tres técnicas, es una sola técnica con tres aplicaciones diferentes. Entonces recuerden, estamos aprendiendo la la inadecuación de la voz, es decir, lo importante que usted tiene que saber para poder usarla bien su voz y que no se perjudique a sí mismo haciendo malos ejercicios que no son correctamente, incluso no hablando con propiedad, ¿no es cierto? Ahorita estamos hablando con propiedad. La técnica es una sola. Las aplicaciones son diferentes. Ahí viene la aplicación de la de cabeza, la nasal y la vocal, que algunos dicen de cuello, es la vocal, de cabeza, nasal y vocal. La vocal es cuando los sonidos se sueltan, simplemente están siendo emitidos tal cual como cuando hablamos. Así, es una técnica vocal, es una utilización de esa forma como cuando estoy hablándoles en este momento. La nasal es, por ejemplo, así. Esta es la que más se utiliza cuando se hacen los melismas, cuando se hace o se canta música negroide, música afro, pero principalmente cuando se canta música tropical. Luego viene la técnica de cabeza, que es la que se utiliza con los mayores melismas de los sobreagudos para impresionar. Hay cosas que no son necesarias de hacer. No tienes que ser un cantante con una voz explosivamente aguda. Simplemente tienes que hacer lo más necesario. Y si eres una persona que conoce de Dios, sabrás que Dios se deleita en las cosas más sencillas del ser. Mientras más sencillo cantes, mejor. Mientras menos quiebre y melisma, mejor. Simplemente lo único que tienes que hacer es aplicar toda esta enseñanza que te estoy dando para que puedas resistir unos años más con una voz fresca, con una voz no tan madura y no tan desgastada. Bueno, espero que te haya servido lo que te he enseñado hoy. Perdóname si he hablado mucho, a veces tiendo a estirar un poquito porque no quiero que se me vaya el hilo de lo que te estoy enseñando. Espero con todo mi corazón que esto te sirva y recuerda, don, talento, dos cosas diferentes. Don, Dios te da eso desde que entras al vientre de tu madre, desde antes de nacer, desde que eres un embrión, ahí te da el don. Hablando solo de música, no estamos hablando de otra cosa. Talento, lo que se desarrolla fuera del vientre. Talento, lo que tú ya lo desarrollas, ese don lo desarrollas fuera y ambos juntos hacen que tú puedas tener una fabulosa y magnífica voz utilizando estos medios y estos métodos que son necesarios para que la voz no se dañe. La próxima semana vamos a estar trabajando con ejemplos vivenciales de personas que son muy famosas
y que han tenido problemas en su voz por la mala adecuación de la foniatría. Recuerda, la foniatría es la mejor técnica que puedes utilizar para para la emisión de los sonidos y de tu voz, ya sea cantando o hablando. Bueno, ha sido todo por hoy. Espero que disfrutes de esta clase y sobre todo recuerda una cosa, compártela. Más bienaventurado es dar que recibir. Compártela, ¿sí? Hasta la próxima. Dios te bendiga.